agarrar. Buenísimo, necesitamos esa para la que. Buena gente, hoy estamos acá en Buenos Aires con el gran Baltasar Stoll. La verdad que un gusto estar con vos y no sé bien cómo empezar una entrevista con un amigo, es medio raro, pero bueno, gracias por recibirme. Gracias, Jean-Pi. Y nada, un gusto siempre tenerte de visita. Bueno. Contame, viejo, ¿cómo empezaste con el bandoneón? O sea, uno no nace pensando voy a ser un luthier de bandoneones o algo así, pero te volviste un luthier reconocido que hace bandoneones nuevos, o sea, que rompiste con muchas ideas de antes de que no se podían hacer fuelles que sonaran bien, y hoy todos podemos ver videos en internet de gente muy grosa tocando tus instrumentos. ¿Cómo llegaste al bandoneón? Bueno, es una pregunta que con los años como que se va haciendo cada vez más larga, ¿no? La respuesta, porque tengo que ver cómo la empiezo a sintetizar. Quizás yo lo veo más como llegué a la lutería. Para mí no es algo específico del bandoneón, sino que estoy como más en ese... Lo veo siempre desde Ustedes no pueden ver, pero hay guitarras acá, hay otras cosas. Hay una. Hay una. Y bueno, la primera parte es normal, o sea, yo tocaba música cuando era adolescente, guitarra ¿Tocaba eléctrica, bandoneón? Guitarra. No, guitarra eléctrica. Después empecé a tocar guitarra acústica. Acústica, cuerdas de nylon. Y en algún momento empecé a estudiar música popular. Un poquito antes de eso, viene lo anecdótico que siempre cuento, ¿no? Sí. Que todo esto es medio producto de esas casualidades. Tenía una guitarra heredada, que era una guitarra de fábrica, que era una guitarra Hermanos Fernández, que es un apellido súper común acá, y era una fábrica que hacía muchas guitarras. No sé si entre los años 70 o antes probablemente también, hasta la actualidad. Ahora son guitarras más artesanales, pero bueno, busqué en internet, estamos hablando del año 2000, o sea, un internet muy distinto. Sí, claro, no había de todo como hoy, con ¿no? otra información y otros resultados en las búsquedas, ¿no? Bueno, guitarra, Fernández, luthier, le quería arreglar la pintura a esa guitarra. Y aparece Fernández Luthier. Lo llamo. Sí, o sea, Fernández. Sí, Fernández. Bueno, era Daniel Fernández, que es luthier de bajos eléctricos, que fue mi maestro durante 2 años. Él me dijo, no te arreglo esa guitarra, pero te enseño fabricación de eléctricos. Buenísimo. Y yo no tenía nada que hacer, o sea, había terminado la escuela, estaba como una guitarrita, nada más, y me enganché y se me abrió como un panorama así muy lindo con eso, porque siempre me gustó el trabajo manual y nunca se me había ocurrido llevarlo a la música, que era la otra cosa que a mí me gustaba. Y bueno, ahí con alguna interrupción en el medio estuve 2 años con mis compañeros, éramos un grupo de 3, y en el medio empecé a estudiar música popular, y ahí sí, conocí los bandoneones en primera persona y otro mundo de instrumentos musicales, porque yo con la música nunca había salido de mi casa, más que alguna banda así, de barrio. Y bueno, y ahí como que se me empezaron a despertar esas inquietudes, ¿no? O sea, la música popular, el bandoneón, la mecánica. Cuando decís música popular, ¿estamos hablando del folclore? Tango, folclore y jazz. Sí. Quizás lo estudiábamos desde ahí, pero son géneros que están súper ramificados después, ¿no? Sí. O sea, todos tienen sus variantes más modernas y salen muchas músicas de ahí. Se estudiaba formalmente eso, pero bueno, el contacto con otras músicas también estaba. Y qué interesante que dijiste eso de Daniel Fernández, porque él de una te dijo que
no te arreglaba, pero te enseñaba a arreglar, ¿no? Ujú. Y eso sabemos que con un luthier de bandoneones no pasaría nunca, ¿no? Por lo menos mi experiencia es que la enseñanza hasta hace muy poco no se hacía. No, para entrar en el rubro era muy difícil. Sí. Qué interesante que... Nunca lo hablé con Daniel. Él es un luthier que no suele dar formaciones, talleres, no sé en esa época. No sé si fue algo del momento, que necesitaba dar talleres. Pero sí, o sea, yo creo que caí en el momento indicado. Perfecto. Porque tengo toda la admiración, obviamente, con él. Sí. Sigue siendo mi maestro, o sea, me sigue enseñando cosas cada vez que necesito algo. Y la casualidad, ¿no? Porque yo fui para arreglar una guitarra y terminé fabricando bandoneones, o sea, es algo bastante bueno, pero raro. Y entonces, o sea, estuviste ahí 2 años, conociste el bandoneón en primera persona, o sea, ahí tocando, pero ¿cómo, o sea, llegaste a fabricar guitarras o algo así? ¿O? Una guitarra eléctrica. Bueno, Yo creo que dejé de ir al taller en el año 2005, creo, y ahí ya tenía mi guitarra. Y esos años que siguieron, supongo que hasta el 2007 más o menos, yo estudié música popular y empecé en ese último año después de encontrar, ¿no?, una máquina de un bandoneón en la casa de un compañero. Yo ya venía, ¿no?, pensando cómo será esto adentro, cómo funcionará. Nada, la vi y dije, claro, era así. Y nada, tomé ese medio instrumento. O sea, un instrumento hecho bolsa. Sí, un ELA era un Germania. Nada, y apliqué lo que yo había aprendido con las guitarras, ¿no? O sea, primer paso, estudiarlo, fabricar, hacer los planos, todas las mediciones, entender, bueno, por qué de cada pieza, de los elementos. Y como siempre en la lutería, cuando uno la ve desde afuera, quizás le da una carga a los materiales que ve que se utilizaban y no los quiere modificar. Uno no quiere tocar nada, como un músico, ¿viste? Cuando vos llevas un instrumento al luthier que no querés que te cambie nada. Claro, bueno, eso no sé si es normal, a mí me pasaba cuando veía bandoneones, ¿no?, que pensaba que lo ideal era replicar eso. Con el tiempo y los experimentos y conocer los materiales, después te vas dando cuenta que esto era, bueno, lo que se usaba en la época. Claro, o sea, se usaba esta madera porque era la que había ahí en este momento. Mismo algunas cosas así del instrumento propias, ¿no?, morfológicas o cómo se fabrican, tienen que ver con la tecnología de fabricación de la época. Entonces, bueno, uno con el tiempo va desanudando todo ese pequeño desarrollo o ese gran desarrollo que hicieron los fabricantes, que fue el resultado de poder hacer un instrumento de manera masiva, o no sé a qué escala. Y lo puede llevar como a la tecnología propia, a la escala que uno quiere fabricarlo y encontrar sus soluciones, ¿no? Pero, o sea, encontraste este instrumento hecho bolsa y que lo llevaste a casa, sacaste medidas dibujé mucho tiempo. Y empezaste a... Claro, después ese lo tuve que devolver porque lo querían arreglar, entonces fui a un amigo y le quité otro instrumento y empecé a dibujar un AA, o sea... y nada, y en el medio empecé a decir, bueno, voy a copiar esta parte, y no tenía nada, o sea, no tenía herramientas. Me acuerdo cuando aprendí de lutería de guitarras, mi idea era ir comprando herramientas a medida que avanzaba. Eran años muy duros en Argentina, me compré solo una regla y hasta ahí llegaron. Bueno, servía para las medidas. Sí, llegaron mis posibilidades. Y bueno, después con los años y el trabajo, que tuve un trabajo de otro tipo y pude ir costeando esas cosas. Pero bueno, en ese momento no tenía... ¿Y cuándo llegaste a hacer el primer bandoneón? El primer... Yo sé la respuesta, pero... El primer ELA. El primer ELA. ELA Store. Y ese instrumento lo debo haber fabricado en 2010.
Digamos, lo empecé todo esto de investigación en 2007, y que ahí tuve mi primer taller, era muy chiquito, en el lavadero de mi casa, y es ese instrumento que hice con cajones de verdura, con lo que fui encontrando, ¿no? ¿Lo tenés todavía? Sí. Buenísimo. No te lo voy a dar. Ya lo toqué, por lo menos ya lo toqué. Sí, está ahí, está plagado de defectos. A ese instrumento le puse... Es una fotografía de tus conocimimientos y de tu acercamiento al bandoneón, ¿no? O sea, Sí, es un testigo de mi primera experiencia con esto. Seguramente aprendiste mucho al hacer este Claro, instrumento. bueno, después de hacer ese instrumento, también lo que pasó es que yo gané confianza. Ajá. En ese momento mi crítica sobre ese instrumento era mucho menor que la que puedo hacer ahora. Pero bueno, me dio suficiente ánimo como para decir, bueno, voy y me compro una máquina, una sierra, etcétera, Claro. me voy equipando. Y el segundo instrumento ya salió bastante mejor. Ese ya es con peines checos. Y bueno, y es el bandoneón que tocó Dalvicio en los videos, claro. digamos, en la presentación del instrumento. Pero hiciste el primer bandoneón y te dio confianza como que para, a ver, voy a hacer bandoneones. Porque era, o sea, en el mundo del bandoneón, hoy día por ahí menos, pero en esa época me acuerdo muy bien que imposible que un bandoneón nuevo suene bien. O sea, Mira, no era el objetivo. Es cierto que el contexto en ese sentido era más complicado. O sea, no había bandoneones nuevos circulando en Argentina. Digamos, estaba en esa época, digamos, en el medio de todo esto que yo iba haciendo mi experiencia. Ángel Zulo presenta en la Asociación de Luthier, me acuerdo, hicieron en una exposición un evento, que fue Rubén Juárez a tocar, y él presentó ese instrumento, pero era un proyecto que todavía no había salido, digamos, seguía dentro del taller, no había entrado en la parte comercial, claro, en el circuito de los músicos. Y bueno, salvo ese instrumento, y Oscar Fischer en ese momento también venía como apostando un poco a fabricar instrumentos, etcétera. No había... Pero había mucho prejuicio con esa idea de bandoneones nuevos, ¿no? Sí, incluso yo cuando, digamos, fui fabricando este segundo bandoneón, que ya tenía como un poco más de ambición en todo sentido, el bandoneón se va armando y lo último que haces es escucharlo, porque vos hasta que no le pones el cuello y lo pintás todo, las voces van a lo último, y nada, se las puse y dije, ¿qué pasa? Sí, sonaba bandoneón. Después vino toda la otra parte, ¿no? De la cuestión tímbrica, que es una tímbrica distinta de los bandoneones antiguos, o algunos, entonces también hay una parte de las decisiones estéticas de los músicos. Hay instrumentos muy brillantes, hay instrumentos muy opacos. Y en el medio... los antiguos no suenan unos igual a los otros, o sea, hay grandes diferencias entre uno y el otro. No hay un estándar. Un estándar. Y cada músico tiene su estándar, que es su bandoneón. Claro. Según la música que toque también, o sea, con el bandoneón no se puede tocar solamente tango. E incluso dentro del tango tenés, no sé, orquestas que tocan un tango mucho más agresivo, y orquestas que tocan un tango mucho más dulzón. Sí, y también cómo es el toque del músico, ¿no? Porque eso cambia muchísimo en el color del instrumento, tímbricamente, ¿no? Bueno, es otro factor, ¿no? Arriba del tipo de música que se haga, y de la búsqueda estética de cada músico. Pero sí, en ese momento estaba esa... Claro. A vencer un poco de ese prejuicio, que la verdad es que no es algo que pasó muy naturalmente y no lo viví con críticas así como se suele decir, ese bandoneón suena una mierda. Sí. Probablemente haya estado eso y esté en algún lugar, a mí no me llega. Claro. Y también entiendo que
habiendo tenido una experiencia con la música, que los músicos cambian en su carrera, en sus búsquedas, etcétera, y los instrumentos también cambian. Sí. O sea, los músicos cambian sus instrumentos, quieren un día una cosa, otra cosa. Una comparación con las guitarras, ¿no? O sea, uno que toca la guitarra tiene guitarras distintas para tocar distintas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, tenés una guitarra con cuerdas de nylon para tocar una cosa, una cuerda de acero para tocar otra cosa y listo, ¿no? Suenan distintos, pero son guitarras igual. Sí, hay cuestiones en la calidad de los instrumentos que van más allá de esa fijación con solo el aspecto tímbrico. Claro. Y con esto no estamos diciendo que uno sea mejor o peor que otro, sino que cuando hablamos de la calidad del instrumento hablamos de un montón de cosas. Claro, o sea, desde la estabilidad de la afinación o por ejemplo, una diferencia muy grande para mí entre un instrumento nuevo y uno de los viejos es, ¿cómo te voy a explicar eso? Para tocar notas agudas y graves en un banderón viejo, muchas veces tenés que hacer mucho más presión para las notas agudas, claro. Muchas veces. Y en el instrumento nuevo son más uniformes, más equilibradas. Claro. Bueno, es claramente para mí un defecto de los viejos. No sé cómo eran cuando eran nuevos, pero hoy es una característica por ahí, no es un defecto. Eso es un avance tecnológico que tiene que ver también con las voces checas, ¿no? Claro. Con el desarrollo que hicieron ellos. Eso y el consumo de aire que es menor y que al mismo tiempo otorga como un mayor control de la dinámica del sonido. O sea, esto de que puedes hacer pasajes muy pianos y a la vez las voces te dan un fortísimo que en muchos casos es de más volumen que los instrumentos viejos. Sí. Pero bueno, no son cosas menores, son diferencias. Características, sí. Exacto. Y bueno, hiciste el primero que tocó Dalvicio, tenés los videos en YouTube. ¿Y cuántos más después de este? Después hice ese gris, que ese gris tenía algunas modificaciones. Había hecho el primer instrumento ese que era un poco batatado. Después hice uno que ya funcionaba bien y dije, bueno, voy a tratar de hacer algo muy distinto para ver qué puedo conseguir, no sé, cambiando los factores que yo creía que podían incidir en algo. Y el instrumento estuvo bien, después le tuve que hacer algunas correcciones porque me había quedado como con una respuesta, un poco volumen y una respuesta un poco más lenta. Y bueno, nada, no lo terminé haciendo igual que los anteriores, pero se acomodó. Y después de eso ya empecé a fabricar como ya con más o menos un modelo más estándar. Sí, que cada 2 años te diré, o sea, voy detectando las cosas que creo que tengo que cambiar y voy actualizando mi modelo. Sí. La última fue el año pasado. Y bueno, nada, voy trabajando sobre ese primer instrumento que ya es bastante distinto a esos viejos que hacía. También para tener como una calidad uniforme, ¿no? Claro. Y en total, ¿cuántos ya fabricaste? Más o menos. Y deben haber sido unos 33 y en 2020 paré un poco digamos, no sé, en 2020 estaría en 30 y después hice 3 más, pero bueno, porque mudé el taller y empecé como a planificar el trabajo más a largo plazo, no solo de hacer el instrumento, sino cómo voy a seguir trabajando los próximos años. Y bueno, empecé a hacer como 25 instrumentos. Sí, acá tenemos una linda muestra de futuros bandoneones. Y bueno, cada cual con su color, qué lindo. Sí, bueno, o sea, de hacer unos 30 y pico de instrumentos en, no sé si un poquito más de 10 años,
de golpe me metí a hacer 25, casi la misma cantidad. Pero una cosa también, yo conocía tu taller de antes. Antes hacías un bandoneón a la vez, ¿no? O por lo menos la impresión que tenía cuando... Fue cambiando eso. Porque ahora tenemos, o sea, varios empezados, digamos, ya en construcción. Sí. Quizás yo antes lo que hacía era tomar, no sé, por decir, 5 o 6 trabajos por año y armaba, ¿no? El mueble de esos 5 instrumentos, quizás no en esta instancia, que están como bastante más avanzados, pero preparaba esa parte del trabajo porque es más cómodo. O sea, si vas a procesar madera, mecanizar esas cosas, quizás está bueno aprovechar y hacerlo. Y a medida que se acercaban las fechas de entrega iba abandonando y tomando. Eso es bastante desordenado y... Te pone mucho estrés, ¿no? Por presión. Lo que pasa es que terminás repitiendo tareas que, Podría digamos, ser hecho. con tareas me refiero a preparar las máquinas para Ajá. hacer piezas, no sé. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un 158 tonos y Ah, tuve qué que lindo. parar todo para hacer piezas solo para ese bandoneón. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Y si tuviese más tiempo, hubiese hecho esa pieza para todos estos. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, nada, a veces el tiempo apremia y hay que sacar trabajos. Bueno, entonces la idea es esa, parar un poco, bajar el ritmo para poder planificar más a largo plazo. ¿Y cuáles fueron las grandes dificultades? Porque yo supongo que no es fácil, o sea, de la nada empezar a hacer bandoneones. ¿Cuáles son las dificultades enfrentadas por uno que quiere hacer bandoneones, quiere hacer algo distinto, nuevo y con calidad? Mira, ¿es mi experiencia o lo que yo creo? No, bueno, Por tu lo que experiencia, veo. digamos. Hay un factor que lo puedo comentar, que es más un poco lo que yo veo, que lo que vi estos años, que yo cuando empecé a trabajar con bandoneones entré derecho en la fabricación. O sea, yo ya tenía una formación como luthier y ya había visto cómo se trabajaba en un taller y sabía trabajar maderas, digamos, Sí. con algunas limitaciones porque... Claro. Porque cuando aprendes con un maestro no haces todo, ¿no? Cuando haces un Claro. taller. Pero no tenía el temor de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Claro. Yo sabía que todo había formas de fabricarlo. Y tenía otro trabajo que era el que me daba mis ingresos. Entonces nunca tuve que detenerme a tener mi taller para reparar instrumentos. Claro, Ya sea... que es el camino natural, yo pienso, ¿no? O sea, de todas las otras personas que he entrevistado eran luthiers que, bueno, ahora quisieron en su momento fabricar un bandoneón, pero ya tenían un taller y ya afinaban. Claro. Esto no apunto a que haya un camino que esté bien o No, para nada. sea mejor que otro. A donde quiero llegar es que yo no necesitaba hacer dinero con mi taller, o sea, mi taller durante mucho tiempo funcionó como laboratorio. No tenía apuro en terminar mis bandoneones, o sea, no esperaba nada de eso. Y quizás el que empieza, dice, quiero fabricar bandoneones, pongo el taller y empiezo a tomar trabajo para reparar. Te llenaste de trabajo enseguida, Sí. y el tiempo que tenés o la energía para hacer tus instrumentos deja de existir, porque toda tu estructura después necesita de ese movimiento económico para sostenerlo, y bueno, y ese proyecto se posterga. Sí. Eso lo he visto, no solo con los bandoneones, ¿no? Por eso yo también trato de no tomar nada de reparaciones. Y bueno, y eso sumado a esto, ¿no? Que yo ya tenía una experiencia de fabricación de instrumentos que me allanó mucho el camino. Sí. Y es interesante porque vos estás dedicado exclusivamente a instrumentos nuevos, no haces reparaciones a instrumentos viejos ni nada, o sea, no tenés el taller, como dijiste, no tenés esa presión de terminar laburos en bandoneones viejos. Eso significa
que crees en un futuro para el bandoneón, ¿no? Haces instrumentos nuevos para una nueva generación, o bueno, para una vieja generación que quiere un instrumento nuevo, pero ves un futuro para el instrumento, ¿no? Sí. Pero a la vez fabricás un instrumento de alta gama, un instrumento que yo por lo menos veo en las manos de grandes bandoneonistas. Pero el futuro del bandoneón también pasa por que instrumentos, que la gente pueda acceder a instrumentos o de estudio, o ¿cómo ves eso? Hay diversos proyectos. Sí, bueno, el futuro del bandoneón, o sea, yo nunca fui muy de esa teoría, ¿no? Del peligro de extinción del bandoneón. No, o sea, Me parece que de hecho pasó en Argentina, con la baja que tuvo el consumo del tango, hasta las modas, ¿no? Los músicos, las músicas y toda esa parte de la vida cultural es la que va a determinar el futuro, la existencia sí, o no, de esas músicas y de los instrumentos, ¿no? Y de todas las cosas simbólicas que están alrededor de eso. Yo creo que siempre van a haber músicos que quieran tocar el bandoneón, como hay músicos que tocan instrumentos más raros todavía, o menos populares, que son todavía más reservados a nichos, a culturas o a músicas que están en ambientes más pequeños, ¿no? El tango es bastante popular. Sí. El tango, el folclore, el chamamé, o sea, las músicas, también llegó a la música académica. Por ese lado, no creo que haya ningún riesgo, hay instrumentos por todos lados. Lo que sí es cierto es que hay una urgencia que hay que atender, y que hay muchos proyectos y patas por distintos lados del mundo tratando de atacar, que es que se vive un momento en los últimos años donde el bandoneón es demandado, porque las músicas que utilizan bandoneón están en la vida cultural, y es un instrumento costoso, entonces bien. Aunque a comparación con otros instrumentos esté más o menos solapado, o sea, si lo comparo con un acordeón, un buen acordeón italiano, un instrumento nuevo. Bueno, pero es como querer comprarte un auto y ir a comprarte un Lamborghini de primera. Bueno, claro, eso sí. El bandoneón lo que no tiene es una versión bajo costo. Sí, industrializada, digamos, ¿no? Porque a mí, cuando me vienen a plantear fabricar bandoneones de estudio como los tradicionales, para el que vio un instrumento por dentro es igual, prácticamente. Tiene alguna simplificación en la mecánica. Y te da el mismo laburo. Es el mismo trabajo. Claro. Tiene la mitad de las voces, o sea, hay o sea, te ahorras la afinación, pero el trabajo del fuelle es prácticamente el mismo, es un poco menos de material. Pero el material no es caro, o sea, claro, papel. Hay materiales más caros y más baratos, pero el costo de horas de trabajo, etcétera, es el mismo. Y la verdad es que tampoco es que uno puede fabricar tantos instrumentos al año como para destinar tiempo a ese otro proyecto. Y bueno, la salida, por lo menos que yo, en las que trato de participar, primero, desarrollar un instrumento de estudio y de estudio me refiero a que tenga una confección más sencilla, ¿no? Desde la elección de los materiales hasta el ensamble. Pero, o sea, que te permita estudiar. O sea, sí, que cumpla con los requisitos de los músicos. Mínimos. Sí, mínimo, o sea, que no tengas que hacer ninguna acrobacia para tocar lo que tenés que tocar, ¿no? O sea, que después agarres un instrumento profesional o semiprofesional, no sé cómo categorizarlo, y podés hacer y que puedas hacer lo que aprendiste con el otro. Sí, ¿no? claro. Bueno, me parece que va un poco más desde ahí. Es difícil para mí, imagino para la mayoría de los luthiers,
hacerse cargo de esa producción. Porque como te digo, es un instrumento costoso y complejo desde muchos aspectos, y uno no puede hacer muchos instrumentos. O sea, yo no hago muchos más instrumentos de los que me cubren los gastos del taller, Claro. etcétera. Entonces no es que puedo decir, bueno, me acomodo y hago más instrumentos de estudio. Y estoy pensando también que la demanda de un instrumento Stoll, por ejemplo, viene normalmente de un músico que ya toca el bandoneón y quiere acceder a un instrumento nuevo, ¿o no? Pero pensando a comparación con los instrumentos de estudio destinados a un niño, el niño no viene a tocar la puerta acá a encargar un instrumento de estudio que va a tardar un año en producirse. No, o sea, es una diferencia de demanda. Mira, primero que esto de que yo fabrico bandoneones o los otros colegas que fabrican, en el ambiente que nosotros quizás nos movemos, sí nos conocen todos, porque es chiquito. Sí. Pero cuando resulta que en algún barrio un chico que recién se está acercando a la música quiere tocar el bandoneón, los padres, los tíos, los abuelos, el que sea que quiere ayudarlo a conseguir un instrumento, no tiene idea de quién es Stoll, Claro. ni Fischer, ni Woodley, ni nadie. Entonces, entra a internet, ve lo que vale un bandoneón, dice es muy caro, voy a preguntarle a Stoll. Y cuando viene acá, resulta que el bandoneón es probablemente más caro, Claro. y no tengo una opción para ofrecerle más económica. Entonces, ese camino queda por ahí. Están las consultas, quizás no son las que más llegan, pero a lo que quería llegar también es que no son solo músicos profesionales, también hay músicos amateurs y músicos que están empezando. Qué lindo que haya esa demanda también de músicos que están empezando y quieren empezar con un instrumento suyo. Sí, también que algunos músicos quizás se acercan al instrumento y empiezan a encontrar que, no sé, un guitarrista, ¿no?, que tiene una buena guitarra, etcétera, dice quiero tocar el bandoneón, consigue un instrumento viejo porque lo pagó barato, etcétera, y resulta que él tiene una práctica musical con un instrumento quizás de calidad que no le trae ningún problema, él va y toca. Cuando agarra el bandoneón, si el bandoneón no está bien puesto, empieza, claro, que se le sale una tecla, que se le despega esto, que se le afina, que se le traba una voz, el fuelle. Entonces dice, no, quiero un instrumento nuevo, que esté bien. Entonces también está esa situación. Músicos que no se van a profesionalizar quizás en el instrumento, pero quieren tener un bandoneón que esté en buenas condiciones. Sí. Ahora estaba pensando en las maderas que usás acá y haces un trabajo muy novedoso en el bandoneón, que es la estética externa del instrumento, es muy linda, la verdad. ¿Eso tiene que ver con tu pasado del luthier de guitarras o no? Sí, creo que... Sí, ¿no? Porque, me parece que yo, si tuviera que hacer un bandoneón, iba a tratar de copiar a un bandoneón viejo. Y lo iba a hacer negro, probablemente. Sí, igual voy a confesarlo. Cuando yo empecé a aprender a hacer guitarras eléctricas, venía del palo del rock, tenía mi guitarra y quería ir a hacer una guitarra negra. Claro. Y cuando le dije al maestro negro, no. No es que no me dejó elegir, pero me dice, mirá qué lindas son las maderas, qué sé yo, me mostró unas combinaciones. Claro. Y me gustó, nunca lo había pensado, de hecho. Y después me empezó a pasar lo mismo, empecé a conocer y a ver instrumentos musicales. Antes te preguntaba si no te daba pena hacerlo negro porque va a tapar toda la madera. Claro. Y además, bueno, nada, es esto, la variedad de maderas que hay. Sí. Por cierto, ¿qué maderas se usan en un bandoneón? Porque mucha gente no sabe que esta parte que se ve, la verdad no es la madera, es una chapa nomás, ¿no? Claro. Por detrás de eso es muy finita, es la parte estética, pero adentro hay otra madera. Exacto. ¿Qué maderas se utilizan para hacer los bandoneones? Por lo general. ¿O qué maderas se utilizaban antes? Mira, en general hay dos maderas en los bandoneones, básicamente, digamos,
el grueso del material es pino abeto. Que se usa para las tapas de guitarra. Claro, el pino abeto se usa para tapas de cuerdas, o sea, guitarras, violines, chelos, etc. Y haya. Y haya. Que el haya se usa para todo, no solo para... De hecho es más común ver haya en cualquier objeto de madera que no sea un instrumento musical. Pero eso sería para los martillos, para los marcos. Sí, y acá, bueno, siempre digo más o menos lo mismo. O sea, son dos maderas que el abeto es muy blando y liviano, y el haya, que también se usa arce, tienen algunas características parecidas, digamos, para las partes mecánicas. Porque son más duras. Son más estables. Sí, tienen rozamiento con partes de metal, tienen funciones mecánicas, básicamente, y necesitan ser más densas, soportar cargas, ¿no? De resorte, ejes clavados, ese tipo de cosas. Y la madera blanda del abeto y liviana lo que hace, armónicos. No, hace que el instrumento sea más liviano. Bueno, sí. De hecho, me ha pasado hacer instrumentos con alguna variante de pino. ¿Has probado bastante con maderas? ¿O? Sí. Recién te contaba, fuera de la entrevista, que no siempre es fácil conseguir el material que uno quiere, hablando de maderas, ¿no? Porque las maderas se venden a veces, cuando llega alguna buena madera para instrumento, los revendedores de madera o algún luthier van y compran cantidad y vas a elegir lo que queda. Y también es raro que las empresas que importan traigan madera que uno pueda procesar, claro. No madera, para guitarras conseguís maderas como ya preformadas, pero para esto no. Y entonces sí, a veces en algún momento al principio tuve que usar otras maderas que funcionaban bien, tenían muy buenos resultados, pero incrementaban el peso. Sí. Y sobre el enchapado, ¿qué maderas has utilizado hasta ahora? O sea, veo varios colores y distintos. Sí, mira, ahí hay de arriba para abajo. Allá haya, en la punta arriba, que ese es un instrumento que va a quedar de negro. El de al lado es amaranto. Ese que sigue es un instrumento de un ELA, creo, que lo estoy reparando. Mira. Es para una escuela. El de al lado es guatambú, el otro es nogal. Allá hay un arce flameado que la flama no se le va a ver hasta que lo pinte. Después hay cebrano, hay algo que le llaman arce quilted, que es como una zona así medio accidentada de la madera. Cedro, pauferro, hay uno de arce que también pintado de negro. Al lado hay uno de lapacho, otro de cebrano, y bueno, el resto se repite. Sí. Me encanta que acá en Argentina llamen a pauferro esta madera, porque es un nombre en portugués, ¿no? Quiere decir palo hierro. Palo rojo, claro, por el hierro. Sí, y es muy dura. Sí. Con la chapa a veces no lo notas, pero sí es bastante más dura para lijar, etcétera, que otras maderas. Sí. Qué lindo. ¿Y vos afinás tus propios bandoneones o...? No, es un trabajo que se lo delego a Luciano Domovich, que es su oficio, y lo hace muy bien. Siempre trabajé con él desde que empecé. Y bueno, nada. Sí. Luego le voy a preguntar sobre las dificultades que tuvo. No, yo lo que sí hago es... Bueno, Luciano y yo vivimos en dos lugares bastante distantes uno del otro. Claro. Entonces, cuando empecé a hacer instrumentos, sobre todo los bandoneones nuevos, que quizás el primer año necesitan asentarse y aparecen algún problemita, algún rozamiento de una lengüeta o los agudos tardan un poco más en estabilizarse. O esto de los cambios de humedad, que roza alguna lengüeta. Bueno, nada, o sea, con los años aprendí a la fuerza a contar mi voluntad. Claro. Nada, y yo hago
no sé, un cliente nos lo manda otro cuatro, viene acá y lo hago yo, o en el momento me lo deja, o si corto una lengüeta, las cambio yo, las afino yo. Si tiene que grabar, me dice, che, estas 3, 4 notitas, fíjate, hago esos trabajos, pero la afinación completa se la mando a él. ¿Y el fuelle? Porque veo que los bandoneones no tienen fuelle, ¿no? No, eso lo hago después de pintar, cuando ya está listo para mandar a afinar. Sí, esto de hay como tres rubros dentro de la fabricación que naturalmente se dio así, o sea, no lo inventé yo, que es afinación, fuelle, pintura y mecánica, bueno, y mueble, que está más o menos dentro de lo que es pintura, que siempre fueron especialidades distintas dentro del mundillo de los restauradores de bandoneones. Sí. Bueno, son trabajos que demandan tiempo y a la vez no solo que te demandan tiempo, sino que te impiden hacer otras cosas. Son como los cuellos de botella de los procesos. Sí. Entonces, en algún momento yo empecé pintando, después durante unos años mandé a pintar bandoneones a un colega. Ahora hace unos años volví a pintar yo. Pero bueno, pasa esto, o sea, si yo estoy pintando, no estoy armando máquinas. Obvio. Y si estoy afinando, no estoy haciendo. Además, son tareas que quizás yo la estoy pintando. Y no puedo ponerme a lijar y cortar madera, ensuciar todo el ambiente. No es lo más recomendable. Y con la afinación pasa lo mismo. O sea, obvio, si estás afinando, estás pintando, estás cortando madera. Tengo que estar haciendo eso. Entonces, son, digamos, tareas súper especializadas y son costosas. Y el tipo que te hace, o sea, solo hace pintura, va a tener mucho más experiencia también, o el tipo que te hace solamente fuelles, te los va a hacer probablemente, si no mejor, pero por lo menos más rápido. Sí. Porque no va a ser un solo fuelle, cuando se puede hacer fuelle. Sí, también, si todo va bien en esa dinámica, porque siempre hay problemas, o sea, con los trabajos tercerizados, lo que te pasa es que vos lo programás, entonces yo ya sé que, o sea, los fuelles de estos bandoneones que voy a terminar ahora, yo ya los tengo encargados hace unos meses, y sé que me los van a dar cuando los necesito. Y también con la pintura, yo ya sé que, no sé, cuando mandaba a pintar, bueno, en tal mes mando a pintar este bandoneón y en 2 o 3 semanas ese bandoneón vuelve, pero en el medio yo termino otro, entonces cuando voy a buscar ese dejo otro, y eso entra es como un mecanismo que acelera mucho las cosas. Sí, bueno, y son procesos, como dijiste antes, y hay que sacar lo máximo que se puede. Enloquecer lo menos posible. Está bien. Bueno, viejo, o sea, me ha encantado compartir con vos acá un mediodía de Parque Patricios. De Parque Patricios y no, la verdad que lindo, o sea, estoy ansioso porque yo encargué un bandoneón acá, uno de estos va a ser el mío y nada, o sea, fenómeno estar acá, gracias viejo.